Erev Tov, Shavua Tov, muy buenas tardes, muy buena semana. Bienvenidos y bienvenidas. Espero que no hayan tenido inconvenientes. Tuvimos un inconveniente en cuanto a la organización del curso. Finalmente lo hemos organizado desde Israel y eventualmente yo he visto que en la dirección de Zoom aparecía un error, una letra hebrea que a mí personalmente me impidió llegar y después volví a copiar la dirección sin la letra hebrea y Baruch Hashem pude entrar. Así que espero que la gente que quiera entrar no se encuentre con el mismo problema, eventualmente, o que por lo menos se lo pueda corregir. Mientras tanto, obviamente, vamos a aprovechar nuestro tiempo como para poder estudiar y para poder avanzar en nuestro Humash de Coheres. Estamos en la semana en la cual vamos a ingresar en la dimensión de Purim, ya que este jueves eventualmente es el tiempo en el cual recordamos el Ta'anit Esther, el ayuno de Esther, y el día sábado precisamente es un Shabbat muy especial, ya que Perashat Zahor, la Perashá en donde recordamos eventualmente la presencia inevitable en nuestra historia personal, espiritual, física de Amalek, y también este Shabbat inauguraremos el Humash de Vaikra. Estamos entonces, bienvenidos entonces una vez más y bienvenidas. Estamos ahora transitando promediando ya nuestro capítulo 10, en donde nos encontramos acerca de estas reflexiones serias, algunas veces dramáticas, pero con tanto sentido que el rey Shlomo interfiere en nuestro pensamiento cotidiano acerca de la diferencia entre el hombre sabio y el hombre necio. Diferencias que obviamente se rozan en un espacio muy pequeño. El límite es un límite muy, muy escueto, muy pequeño, y que en última instancia no siempre está tan a la vista. Y sin embargo, nosotros somos los que, por sobre todas las cosas, tenemos que tratar de apelar un poco a nuestro sentido común para poder eventualmente actuar de acuerdo a la mejor opción. Y a veces la sabiduría cede ante nuestra necedad y no siempre la necedad cede con la sabiduría. Por lo tanto, decía el rey Coelet en su versículo último que estudiamos, eventualmente la semana que pasó, vamos a compartir la pantalla de nuestro estudio y vamos a ponerla aquí para que todo el mundo la pueda disfrutar. Nos decía el rey, palabras de boca de sabio, gracias. Empero los labios del necio lo dañan. ¿Sí? Les pedimos a todos, por favor, que cierren los micrófonos si son tan amables. Después, cuando quieran hablar, encantado. Muy bien. Entonces, gracias ante todo. Decía entonces que Divrei pi jajam, gen. Las palabras de boca del sabio son gen. ¿Qué significa gen? Nosotros la traducimos, como lo traduce aquí el autor, dice eventualmente el concepto de gracia. ¿Qué significa gracia? Una persona agraciada es una persona con sabiduría. Es una persona que se entrega al ejercicio pleno de aquello con que Akadosh Baruj Hu lo dotó. Y que eso es obviamente la razón, la capacidad del pensamiento y la imaginación por sobre todas las cosas y como consecuencia la palabra. Fíjense ustedes que cuando estamos rezando 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche, después de expresar las 3 primeras brajot de la Amidá, en la cual son alabanza al Todopoderoso, luego empezamos la cuarta,
que es la que inicia eventualmente todo el circuito de bendiciones personales, en las cuales son pedidos, perdón, personales. Y allí nosotros le decimos a Kadosh Baruj Hu, Ata Jonen la Adam Da'at. Ata Jonen. La palabra gen se repica en el sentido jonen. Quiere decir que a Kadosh Baruj Hu le regala al ser humano, lo agracia, le da, Da'at. Da'at quiere decir sabiduría. Entonces, no cabe ninguna duda de que el concepto del gen implica algo que es una brajá del cielo, o sea, el ser sabio es una condición que acompaña a esa tarea que Akadosh Baruj Hu hace con cada persona, más allá de la figura del padre o de la madre de nuestras vidas, también el Kadosh Baruj Hu. Por eso dice que las palabras de boca del sabio Divrei Jajamim o Divrei Pi Jajam, gen, siempre generan, obviamente, una reflexión, un pensamiento, una actitud que demuestra la inteligencia. Y por supuesto que son palabras que resultan en última instancia agradables. Mientras que en las antípodas figura Be Siftot Kesil Te Val'enu, mientras que los labios del necio te val'enu. Quiere decir, te val'enu en el sentido de lo confunden a él y todo lo que sale de su boca son palabras vanas. Quiere decir, palabras que no tienen, no ofrecen un contenido a partir del cual yo pueda relativamente o definitivamente pensar. Bien, esto es lo que nosotros tratamos aquí de ver y de tratar de comprender. Me alegro que hayan podido entrar. Hablé de un problema técnico que me están confirmando ahora desde aquí que hubo, pero bueno, me alegro que estén aquí y que hayan podido entrar. Lo único, si quien tiene el micrófono abierto, le voy a pedir que lo cierre, a no ser que quiera intervenir o que quiera hacerme una pregunta desde su lugar. Gracias. Continuamos entonces hoy con nuestro versículo 13. Tejilat divrei piu sichlut. Ahora está hablando del necio. Ya que pasamos del sabio al necio, se va a ocupar el rey de hablar de la necedad. Y quiero hacer una aclaración antes de continuar. Salomón se consideró el hombre más sabio, el hombre dotado de una mayor sabiduría. Por lo tanto, aquello que obstruye el camino del sabio, aquello que le impide avanzar en su sabiduría, es la presencia de su opuesto. El jajam tiene su opuesto en el kesil. Y ese kesil, obviamente, tiene un protagonismo muy importante, porque todo el mundo lo traduce como tonto al kesil. No es ningún tonto. El kesil tiene una estrategia, y la estrategia es hacer fracasar al jajam, o por lo menos demostrar todo lo opuesto. Si uno puede revisar, ya que terminamos el libro de Shemot, la historia de la confrontación de Moshe Rabenu y nos daremos cuenta eventualmente de acerca de que esa confrontación finalmente parece la de un jajam, como es Moshe Rabenu, y de un Kesil, que es un necio que es el faraón. Porque al final de cuentas el faraón, que no era una persona sin capacidad mental, sin inteligencia, sin raciocinio, lo era y mucho, llega en un momento a obstruir. Por eso dice el rey Salomón, Tejilat divrei fiu siflot, versículo 13, el inicio de las palabras de su boca, del Esil, es Tijlut, la necedad. Beharit piu, Holelut Ra'a. Y el final de su palabra, un Holelut, quiere decir un comportamiento completamente fuera de sí, a tal punto que el Rab aquí lo tradujo como delirio, un delirio desagradable. O sea que el principio es la necedad, pero después, cuando se monta en esa necedad, cuando se monta en esa necedad, el vamos a pedir, por favor, si alguien tiene el micrófono abierto, que lo cierre.
si son tan amables, ¿sí? A ver, ¿quién lo tiene abierto? Por favor, gracias. Entonces, cuando ese quesil se monta en la necedad, ya todo lo que sale de su boca son divrei holelu, quiere decir una locura, pero que es una locura dañina, porque si ustedes pensarían en palabras tontas, eso no produce daño. Lo que produce daño son palabras que son nomás como agujas dirigidas a los lugares que más duelen. Y entonces allí se produce esa palabra que duele, que hiere. Veamos entonces ahora el comentario que nos acerca al Rab. El inicio de las palabras de su boca necedad y el final de su palabra delirio desagradable. Dice Rabederi, aparentemente este versículo nos está previniendo contra el demagogo. Vaya, qué figura, ¿no es cierto? No sé si alguno seguramente se le cruzó por su mente en el momento que estábamos hablando de un demagogo. Y cuando hablamos de demagogos, bueno, podemos tener algunos personajes, pero fundamentalmente quien pudo atesorar eventualmente la figura, la figura desgraciada, obviamente, de aquel que levantó a todo un pueblo y a toda una nación y arrastró a toda Europa, a toda esa realidad, generando uno de los escenarios más dramáticos y conspirativos del siglo XX, como fue el Holocausto y la solución final. Ese hombre, esa bestia vestida de hombre, ese delirante, porque finalmente las palabras de él, que al principio obviamente es la necedad, ¿no? O sea, hacer lo que él decía. Pero por otro lado, el final de él es un delirio completo, completamente cosas loquísimas que salieron de esa mente. Y yo veo esa cara, veo ese flequillo que se cae a cada rato, veo esa mano derecha levantarse, veo ese grito conspirativo y doloroso, y digo, ¿cómo la humanidad pudo generar a alguien así? Y si lo veo a ese ser bestial, que ni siquiera lo menciono, y me voy tal vez 2400 años atrás, o un poco menos, no, 2400 años atrás, puedo encontrarme con el mismo Amán. Amán no le conocimos el rostro, pero le conocimos su forma de hablar. Y las palabras de él son tal cual este versículo. Las palabras de su boca, el inicio, necedad, y el final, delirio desagradable. Así fue este Amán que de repente puso el destino de todo un pueblo, nuestro pueblo judío, en sus manos. Y decidió, obviamente, llegar a exterminar al pueblo de Israel. Y por supuesto, Kadosh Baruj Hu se lo impidió. Pero obviamente los milagros de entonces a veces hoy se transforman en escenarios mucho más complejos, dado que ese escenario que hoy tenemos es un escenario donde no hay solo un necio o un demagogo. Tenemos a veces un pueblo vestido de necios y de demagogos, de palabras que salen con realmente delirios. Decía el Rabederi entonces, con tanta actualidad, aparentemente este pasuk nos está previniendo contra el demagogo, al que reconoce como necio. Parecería ser que, si bien el inicio de sus palabras son necedad, o sea, palabras equivocadas, en el campo teórico y fácilmente detectables por la audiencia, la persistencia de su discurso, miren ustedes, puede tener consecuencias funestas a pesar de la debilidad y falsedad de su argumentación. La repetición de la mentira no es considerada verdad por los necios, que no hay nada más claro. Por último, el real adversario del Saham sabio, como les decía, es el Kesil, necio, y no otro sabio. Nuestra sociedad, en consecuencia, debería aprender a distinguir entre los Kesilim que la dirigen y los Jajamim que deberían ser los conductores.
Y esta es la verdad. Esto lo veo al Rab pensando esta realidad, escribiendo su comentario al libro de Coelet, que tuve, como les dije, el honor de presentarlo en Argentina, cuando yo vivía entonces en Uruguay. Y en última instancia, recuerdo que este fue uno de los temas de mi elección en cuanto a lo que eran los opuestos en el libro de Coelet, los opuestos de la vida. Y obviamente aquí tienen ustedes todo este concepto. Entonces, si quieren encontrar hoy al demagogo, bueno, cada uno puede ir tal vez al recinto propio, a su país de origen eventualmente. ¿Por qué no también aquí en algún momento se utiliza el recurso demagógico y no para bien? Porque a veces el demagogo puede utilizar un recurso para bien, para poder llevar adelante alguna meta que sea beneficiosa. Ese es el Kesil y ese es el final de su palabra. Y entonces dice el versículo 14, Beazahal y Arbe de Barim. El necio, siempre que hace, incrementa palabras. No para de hablar. Sigue y sigue y sigue. Lo yeda a Adam, Mashe y Hiye. No ha de saber el hombre lo que habrá de ser. Va, Sher y Yeme a y de lo que habrá de ser en pos de él. Miyagitlo, ¿quién se lo habrá de decir? Dice, no solamente que el Kestil, dice el rey Coelet, habla cosas necias, sino que se dedica a hablar, incrementa palabras, habla y habla y habla de cosas que el ser humano en sí no puede comprender, de lo que habrá de ser. Miyagid, lo yadá, mashe y adam, miyagid. Nadie le puede decir, entonces él habla de todo eso. Y entonces, porque él es un ser humano, no hay ninguna duda. Y por más que sea sabio, no sabe, no es futurólogo. Muchos apuestan a eso. Muchos tienden a manipular al otro, diciéndole lo que va a hacer mañana o el mes que viene o el año que viene. Y así retienen a las personas en la vida, en su puño de la mano. Y entonces el rey Shelomo nos dice, mira, estos personajes son personajes de paz. El necio incrementa las palabras y en vez de Badim, lo da Adam y ese ser humano no sabe lo que va a hacer, lo que habrá de ser. No él, sino el tiempo, el mañana, el futuro. Va a Harad. Y todo aquello que vendrá en pos de él, quiere decir, después de la vida, ¿quién se lo habrá de decir? Esto es el escenario para no creer. Dice Rab, el necio a que hace referencia es la persona confundida y que a fuerza de repetir sus argumentos falaces quiere decir mentiroso, termina por convencerse de la veracidad de los mismos. Claro, tanto uno dice una mentira que al final se la termina creyendo. La misma persona que dice la mentira. A veces se la termina creyendo. No a veces, perdón, me estoy equivocando. Siempre se la termina creyendo. Y nosotros, obviamente, ese ejercicio lo tenemos muy frecuentemente en nuestro uso personal. A veces queremos que la cuestión cambie de esa manera, pero no lo logramos. Nuestro relato hace que las cosas cambien, pero la realidad no ha cambiado. Entonces, a fuerza de repetir sus argumentos falaces, termina por convencerse de la veracidad de los mismos. Esto es un riesgo para él y para la sociedad que lo acompaña, seguro. La necedad debe ser denunciada desde... Y aquí el Rabbi Diri cita, al Rabbi Moshe Al-Mosnini, como estudiamos en varias ocasiones. Dice, lo que opina el Rab Al-Mosnino es que este pasuk está diciendo que el necio eventual, el que ignora algo, puede convertirse en necio permanente, porque nadie lo ha orientado o enseñado. No lo hemos advertido, no le hemos dicho que las cosas que está diciendo, enseñando, está mal. Tal vez llegue a convertirse en ese tipo de siempre para la cual
no existe de serpiente, dice encantamiento posible. Y esto trae como consecuencia un daño inevitable. O sea que finalmente nos vamos a envenenar con él. El necio no entiende el presente, por eso no entiende lo que dice. Dice, lo yeda Adam no sabe del presente y tampoco del futuro. Si la persona no comprende el presente por su confusión o por alevosía, ¿cómo podrá entonces creer en el futuro o creer en la vida espiritual que le sucederá después de la desaparición física? Por supuesto que lo va a negar. Lo primero que va a hacer es negarlo. Lo primero que va a establecer como base de su acción es negarlo. Eso es lo que pregunta Rabí al-Musni. Estamos viviendo una época en la cual las verdades centrales no han sido enseñadas correctamente y por lo tanto se han producido estados de vacuidad, de vacío, que se han convertido en zonas libres para la magia y otras creencias perniciosas. Necesitamos verdaderos jajamín, dice el Rabederi, sabios, que puedan rescatar a importantes sectores de nuestra sociedad de mano de los kesilim, los necios confundidos. Esto es lo que nos venden ilusiones, aquellos que están permanentemente alrededor nuestro. Y la verdad es que haciéndome un poco cargo de la realidad que comparto con tantas personas queridas, eventualmente, acerca de todo lo que han confiado, todo lo que han escuchado, todo lo que le han dicho, y se han encontrado después con ese mundo que no es un mundo real, que es un mundo virtual, nada más. Y por eso acá el Rab habla con tanta claridad, con tanta crudeza. Se han producido estados de vacuidad que se han convertido en zonas libres para la magia y otras creencias perniciosas. Qué fácil se puede pasar, dice el Rab, cuando estamos en manos de estas personas que nos confunden, que hablan, que nos envuelven con su palabra y que finalmente prácticamente nosotros decimos, pero esto es una locura, lo que estoy escuchando. Sin embargo, quedo atrapado en esas redes. Hacemos para poder eventualmente no liberarnos, para discernir dónde estamos, en qué situación estamos. Esa tarea, mis queridos, es una tarea que nos corresponde a nosotros y no siempre es simple o fácil encontrarla. Nosotros estamos tratando siempre de poder buscar una opción que nos permita estar centrados en general, estar centrados. Vamos a cerrar los micrófonos, por favor. Son tan amables. Gracias, Jacobo. Un abrazo. Gracias. Entonces, de una u otra manera, nosotros intentamos. Pero claro, hoy en día caer en las redes del Quisil es algo común, porque ¿cómo podemos establecer este Las punto? confirmaran, estarían todas las 11 juguetes tienen envío para aquí para el área de ciudad. Les voy a agradecer que cerremos los micrófonos, por favor. Jacobo, si tú me escuchás, Jacobo, si me escuchás, te agradezco cerrar el micrófono. Para bien contestarme, entonces. Vale, después me llamo, me escribe ahí. Ajá. Más fácil. No, gracias. Bueno, muy bien. Voy a cerrarlos yo entonces, porque si no, no puedo seguir hablando. Perdón. Bien, entonces estamos ante esa verdaderamente dicotomía. No sabemos cómo poder avanzar sobre ese escenario en el cual nos sentimos realmente atrapados. Y esto parece parecer que todos somos parte de esa película de Jack Nicholson maravillosa llamada Atrapados sin salida. Y eso es cuando estamos entregados. Allí era una cuestión de enfermedad mental, pero no me cabe duda de que el necio también es una persona que sufre una enfermedad mental. Y esa enfermedad mental, estando en el movimiento cotidiano de la sociedad, y en la interacción, en nuestro trabajo, en nuestra empresa,
en nuestra tarea cotidiana, parecería ser, comillas, normal. Pero el estar en contacto con esa realidad no me exime a mí de, lamentablemente, poder enfermar también. Y por eso el rey Salomón dice en el versículo 15, Amal akesilim teyageenu. El amal, él siempre tradujo el amal como el agobio. El agobio está hablando del cansancio, de lo extenuante que es el trabajo. Amal akesilim teyageenu. El agobio de los necios le deja al necio exhausto. Asher lo yadal alejet el ir, pues ni siquiera sabe encaminarse hacia la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Esto es otro ejemplo más de los que el rey Salomón nos quiere traer aquí. El amal, el agobio quiere decir el esfuerzo del hombre necio. Finalmente, es un camino que lo hace verdaderamente agotarse, extenuarse. ¿Por qué? Porque él no conoce el camino verdadero que lo lleva a la ciudad. El camino que lo lleva a la ciudad, que representa un camino seguro. Y por lo tanto, como no pregunta, y porque es necio, y porque él va a llegar, y porque él lo va a lograr, y porque lo vamos a hacer así, porque a veces estamos en esa situación, entonces se cansa, se confunde. Entonces, ¿qué está diciendo el rey Coelet aquí? El necio va por su camino sin escuchar siquiera el consejo de los demás. Y por eso dice que Teyageaenu lo deja exhausto. ¿No es mejor consultar cómo llegar a tal lugar o a cual otro lugar? Por supuesto que sí. No estoy hablando del Waze aquí. No estoy hablando de eso, que son soluciones prácticas. Aquí estoy hablando de los caminos de la vida. Los caminos, las encrucijadas de la vida. Todos tenemos esas encrucijadas, donde de repente llegamos al cruce de caminos y nos damos cuenta que tengo que decidir dónde voy, si a la derecha o a la izquierda, si tengo que continuar derecho o si tengo que ir para atrás y volver sobre mi camino. A veces esas encrucijadas se transforman en laberintos. La dificultad está en cómo salir de allí. ¿Qué va a hacer el necio? Va a ir por todos los caminos posibles. Jamás va a consultar. No va a pedir ayuda, porque la ayuda es debilidad. Entonces aquí el Rab cita una explicación muy interesante, como todas. Rashi sugiere que la necedad es un factor de fatiga notable en la vida del necio. Me encanta esta idea. La necedad es un factor de fatiga notable en la vida del necio. ¿Qué significa lo que dice Rashi? Rashi es un hombre muy sabio, pero no entiendo lo que quiere decir. Y entonces el Rab pone, queremos entender estas palabras de Rashi, ayudados por el comentario de otro comentarista llamado Rabbi Obadiah Seforno, vivió en Italia, que literalmente dice, el hombre sabio no debe invertir su tiempo para hablar con el necio acerca del futuro, pues ellos, los necios, no entienden nada. El solo pensar los agobia. Y esto ocurre porque no han estado nunca en la ciudad y no han vivido allí con los ciudadanos. En otras palabras, ¿qué dice Sefor? Sefor no está descubriendo otro aspecto del necio, que es la falta de urbanidad. Vaya, falta de urbanidad. Falta de urbanidad significa el contacto con los demás. Esa es la urbanidad. La urbanidad representa lo vincular. Significa cómo el hombre puede encontrar en su otro, en ese otro, en su prójimo, en ese extraño, un punto de partida para lo que representa su verdadera dimensión humana. Por su parte, Ibn Ezra dice, Rabbi Abraham Ibn Ezra, que el necio es aquel que busca e investiga cosas grandes y distantes en su mente, cuando ni siquiera tiene la capacidad de vislumbrar las cosas fáciles, como por ejemplo el camino que conduce a la ciudad, que evidentemente está delimitado y es notorio. A veces
Perdemos los objetivos por los grandes pensamientos, por los mega pensamientos, por dejarnos llevar por aquellas cosas que después no nos permiten ni siquiera encontrar el camino más simple para la ciudad, para la urbanidad. Y la urbanidad significa el espacio donde la persona se hace persona, a mi humilde entender. Porque obviamente todos nosotros que somos seres urbanos en general, entendemos que cada espacio de urbanidad nos ha formado. La vida de Abraham no empieza en la nada. Lej leja me arteja, mi moladeteja o mi betavija. Vete de tu tierra, de tu ciudad natal y de la casa de tu padre. Estamos hablando de qué? De todos lugares urbanos de los cuales venimos todos nosotros. Esos lugares, independientemente de que hemos elegido una tradición de vida, una forma de vivir, una conducta de vida, la espiritualidad como parte de nuestra vida, que me parece fantástico, más allá de todo eso, no podemos dejar de ver el aporte que nos hizo el lugar que vivimos. Yo no puedo renegar de todo lo que me aportó eventualmente la República Argentina, independientemente de los momentos complejos, difíciles y el antisemitismo. Pero toda la formación desde la perspectiva humana, no solamente la académica, más allá de la casa de mis padres, por supuesto, también se la debo a la sociedad con la cual interactuaba, no siempre una sociedad judía, por supuesto, y que en última instancia apreciar la vida de comunidad que pudimos tener en la diáspora también, y que es la que nos empujó un poquitito a llegar acá, son otros de los factores que nos ayudaron al camino que conduce a la ciudad, a mi humilde entender. En este caso, la ciudad es el ideal, el camino que te conduce aquí, al escenario fundamentalmente de la vida en la cual tú elegiste a llegar aquí. Eh, También puede ser, Hillel, tiene razón, el necio solo escucha al que piensa como él y lo adula. Yo en algún momento también quiero pensar, Hillel, querido, que, que el necio ante todo se escucha a sí mismo. Tiene un fenómeno de valoración de sí mismo, un, es tan egocéntrico, es tan ególatra, que ante todo no sé si le importa escuchar a los demás, le importa que lo escuchen los demás. Pero puede ser que usted también tenga razón en esa perspectiva. Entonces dice el versículo 16, Ay lach eretz shemalkech na'at. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es un mozalbete, un joven, un mozo. Besaraich baboker yochel. Y cuando tus dignatarios por la mañana celebran. Aquí ya entramos en la parte casi final de este capítulo, donde ahora estamos hablando del necio, con el favor de que ninguno de nosotros pueda caer en esas redes de la necedad. Ay, lach eretz shemalkechnar, pobre de ti, tierra, que tu rey es un joven, pero no porque sea joven en edad, sino el concepto, explica nuestro Jajamim, es de Aiden, cuando ese rey es esclavo, todavía es esclavo de sus pasiones, ¿verdad? Baboca Diogelu, tus ministros, y cuando tus dignatarios por la mañana celebran, quiere decir, comienzan cada mañana con un banquete y obviamente todo el día están perezosos y haraganeando y haciendo todo tipo de acciones delirantes, obviamente. Pobre de ti, tierra. Quiere decir, la tierra representa un país, representa ese escenario. Dice el Rab, eh, y después el versículo 17, vamos a verlo y enseguida vamos a analizarlo, dice, Asherech Eretz, contraposición, dichosa de ti, tierra, Shemalkech ben Jorim, cuando tu rey es hijo de nobles, es un hombre libre, Besaraich Baet Yochel, y cuando tus dignatarios en hora apropiada celebran, comen. Bigurá velo basheti, para reparar fuerzas, mas no para la embriaguez.
Ellos beben y celebran para reparar fuerzas, pero no para la embriaguez. Qué bonito. Esa es la antítesis que tenemos aquí entre la tierra que tiene un rey joven. Y dice aquí el Rab, si bien en los versículos anteriores el autor ha hecho consideraciones y evaluaciones acerca del quesil, el necio, en la sociedad, en el versículo 16 se advierte cuando el quesil llega a ocupar la jefatura de gobierno. Ahí parece que estamos ya perdidos. El término Na'ar, que traducimos como mozalbete, en varias oportunidades también es usado en el sentido como mozo, al servicio de su amo, Eved, como les decía, o asistente al servicio de su jefe. A modo de ejemplo, por ejemplo, cuando hablamos en Génesis 18:7, el versículo 17, aparece el rey en Génesis 18, perdón, 18:7, y aquí nos manda el Rab a tratar de analizar qué pasa en este capítulo 18. ¿Qué es el capítulo 18? Bueno, estamos en la historia de Abraham Avinu. Todavía estamos recorriendo los días de Abraham Avinu. Y allí entonces vamos a encontrar esta expresión que nos puede mostrar claramente de quién se trata. Nos dice entonces, Bela Bakar Ratz Abraham, Baikach Ben Bakar Rach Batov, Baiten la Na'ar, Baimaer la Asototov. El escenario, para que todos recuerden, es cuando Abraham recibe a esos tres ilustres invitados, que no eran nada más que ángeles, y entonces Abraham corre hacia el ganado y tomó un becerro tierno y bueno y se lo entregó al Na'ar. Al-Na'ar significa al joven que estaba con él, que es su sirviente, su esclavo. En el versículo 17 aparece el rey, dice, feliz tú de tierra, que tu rey es Ben-Jorim, así lo llama, Ben-Jorim. Nosotros conocemos la expresión Ben-Jorim, ¿sí? Ahora, en un mes más, si Dios quiere, llega Pesach, después de Purim. Y así vamos a cantar, Abadim Ainu, Mata Ben-Jorim, Ben-Jorim. Ahí vamos a hacer Ben-Jorim, que traducimos como hijos de nobles, que en realidad son hijos de libres, basándonos en Ibn Ezra, y que otros traducen como persona libre. Aquí lo tiene, ¿sí? Nuestro autor está marcando las diferencias entre una tierra regida por un hombre dependiente y otra regida por un hombre libre. El primero está rodeado de dignatarios que se dedican a comer y beber desde la hora más temprana, en lugar de dedicarse a juzgar y gobernar. Mientras que el rey libre está circundado por dignatarios que comen a su debido tiempo y que lo que no demuestran su valentía por medio de la embriaguez. En otras palabras, Coelho parece insinuar que la única libertad es la sabiduría. Los sabios del Talmud lo han expresado diciendo, En lehab ben Jorim, ela mish'osek Torah. Es libre solamente aquel que se dedica al estudio de la Torah. Quiere decir, al estudio y la práctica de la misma, como sostiene el Pirkei Avot. Y creo que está mayoritariamente todo dicho a ese nivel. Y nos vamos a los tres últimos pesukim de nuestro capítulo 10, empezando ya con nostalgia a ver que el libro de Coelet va a concluir. Nos dice el versículo 18, Ba'atzaltaim imach amekare. Por la indolencia se hunde el techado. Ubeshiflut yadaim y velofabay. Y por la laxitud de manos gotea la casa. ¿Qué significa todo esto? Ba'atzaltaim. La palabra atzaltaim se traduce aquí como indolencia. La palabra atzaltaim nace del concepto de atzilut. Atzilut significa pereza. Lo que significa la palabra en porteño fiaca. ¿No es cierto? La pereza del Baal Habayit, del dueño de casa, ¿qué va a hacer? Va a hacer que se caiga el techo. En un momento se daña el techo de la casa y la pereza del dueño de casa, que después lo va a arreglar, que después lo va a arreglar, que después lo va a arreglar, de repente se cae todo. ¿Por qué? Porque al no trabajar sobre el antes, ocuparse de que no se caiga, obviamente todo eso se cayó. Y a causa de Shiflut Yadayim, por la laxitud de manos, ¿qué quiere decir Shiflut Yadayim? Quiere decir de huelga de brazos caídos. Quiere decir, como no levantó sus manos
para cerrar las pérdidas de agua de la terraza, entonces, ¿qué pasa? Gotea la casa. Miren qué cosas habituales, ¿no es cierto? Y entonces, eh, eh, ¿esto de dónde nace? Todo esto nace de una expresión que hemos estudiado eventualmente, que había una tradición en las casas del Oriente, que cuando llegaba, eh, que arreglaban sus casas, perdón, antes de que llegasen las épocas de lluvia. Quiere decir, reforzaban mucho más sus techos, que eran techos endebles, y fundamentalmente, obviamente, le ponían brea. Brea es para poder impedir que el agua penetre en la casa. O sea que todo esto uno se prepara, ¿no es cierto?, para las épocas invernales y las épocas de lluvia en ese lugar. Aquí tenemos todo lo opuesto. Quiere decir, la nada, no se hace absolutamente nada. Según Ibn Ezra, este versículo está conectado al anterior diciendo que la indolencia del gobernante puede destruir la casa. O sea, dice Ibn Ezra, el país. Vaya. Según este pasuk, la destrucción de la casa no es algo que ocurre de buenas a primeras. Existe un proceso de deterioro que, no percibido por el dueño de la casa debido a su indolencia o a la inactitud de sus manos, termina por corroer los cimientos del edificio y hacer que el techo se derrumbe. Lo que el autor parece decir es que los grandes desastres generalmente se inician en pequeñas negligencias o descuidos permanentes. Vaya verdad. De acuerdo al Midrash, esto se aplica también al estudiante indolente, que poco a poco va descuidando su estudio hasta encontrarse sumido en la destrucción, que es la ignorancia. La moraleja de esto, dice Rad, prestemos atención a las pequeñas cosas, pues el descuido puede ser verdaderamente fatal. ¿Y cuánta razón le existe? Dice el Rab, dice Coele, perdón, Lishok o Siblejen. Por frivolidad hacen una fiesta, hacen un festín. Beyain y Esamach Caín. Y el vino regocija a los vivientes. ¿De a qué se llaman estas cosas? Mientras que la plata, wow, responde a todos. Qué fuerte, ¿no es cierto? Esto es la verdad. Lishok quiere decir por la alegría, por entretenerse, se hace una comida, eventualmente con carne y con vino. Y el vino, por supuesto, va a llevar a la felicidad de la vida, mientras que la plata, ¿no es cierto?, va a responder por todo, porque sin plata no hay plan ni hay vino. Y por lo tanto, aquellos que dicen que suelen derrochar su dinero, lo hacen obviamente de una manera realmente compleja. Se han propuesto, dice el Rabbi Deri, varias interpretaciones a este versículo. A saber, este versículo puede estar apuntando a la persona opuesta al indolente del versículo 18, que deja que el edificio se derrumbe. Pues en el versículo 19 se describe a la persona de gran riqueza y que usa su dinero para celebrar la vida y los buenos tiempos. B. El versículo 19 sería una continuación del 17 y estaría describiendo la vida frívola de los ministros, ¿se acuerdan? De ese rey tan poco serio y cortesanos del rey que se dedican a beber vino y a festejar, ya que poseen el dinero que les proporciona todo placer material. Citaremos aquí, dice el Rab al comentarista Seforno, que dice literalmente, el dinero del soborno y el deseo de los bienes materiales derrumba todo, al Estado y a sus dirigentes, pues ellos se apartan de la justicia y el derecho. Vaya, si podríamos escribir un tratado de todo lo que hemos visto a lo largo de la vida con estas palabras, seguramente nos ayudaría de mucho el hecho de poder pensar, el hecho de poder saber que obviamente tenemos que estar en una actitud realmente diferente frente a todo lo que es un mundo que parece conocido. Y por lo tanto, el último versículo dice el Rab, dice Coelet, perdón, Gambe Ma'adaha Melech al Tekalem. Ni siquiera en tu recóndito pensamiento al rey hayas de maldecir.
Ubejadrei mishkabeja al tekarel ashim. Y ni siquiera en tus alcobas, Hadrei mishkabeja, en tus camas, hayas de maldecir al opulento. Y ofa shamayim y olite takol. ¿Sabes por qué? Porque el ave de los cielos transporta la voz. Ubal knafai y agid davar. Y la criatura alada anuncia la voz. Ofa shamayim y tenetakol. Quiere decir, mira, todo lo que tú digas, aún estando en tu recóndito pensamiento, que no lo dijiste, o estás en tu alcoba, en tu cama, en la noche, no lo digas porque ofa shamayim y ten et kolo. Hay el pájaro que sobrevuela y que lleva todo. Lo que tú piensas que no se va a escuchar, aquello sí se va a escuchar, lamentablemente. Y esto es una enseñanza fundamental. Este último versículo, dice el Rab de este capítulo, es una prevención y enseña cómo vivir en regímenes totalitarios, sin arriesgar la vida. Como quiera que todo régimen totalitario es corrupto, de acuerdo a las descripciones de los versículos anteriores, seguramente habrá una red de informantes capaces de oír y escuchar todo lo que se habla, aún en los ambientes más recónditos. El rey y el opulento detentan el poder por su condición de gobernante o por la fuerza que tienen los bienes materiales. Por lo tanto, el cuidado en la intimidad es la única arma posible para que no se vea envuelto en peligro, ya que el ave del cielo transporta la voz. Esta es la expresión idiomática que existe en varias lenguas, comparándose con la expresión castellana, un pajarito me lo ha dicho. Con cuánta razón lo decía, ¿no? ¿Quién te lo dijo? Un pajarito me lo ha dicho. Eso es Bekol Ofa Shamay Miten Kolo. Aprendimos dos expresiones maravillosas. Una, Beakesef Yane Takol, quiere decir que la plata va a responder por todo, lamentablemente. Y por otro lado, que el pajarito este que me lo dijo. En última instancia, la vida parece ser una ecuación de las más simples y yo creo que siempre presenta incógnitas, permanentemente presenta incógnitas y esas incógnitas forman parte del desarrollo, para mí maravilloso, del saber qué va a pasar mañana. Que mañana para mí no está el día tan claro para mí, no porque yo sea necio, en alguna parte de mi vida lo he sido, seguramente, sino que tampoco pretendiendo ser muy sabio, siempre me gusta, si bien uno programa su día y sabe más o menos cómo será ese día, siempre aparece en ese día alguna mano, alguna situación nueva en la cual somos llamados a actuar. Y esa acción es la que demuestra quién verdaderamente somos. Y este es el principio casi del final de este hermosísimo libro de Coelet, que empieza ya la semana que viene, su capítulo 11. A todos ustedes una buena semana, Purim Sameach, para quien no nos vamos a ver seguramente, que tengamos Hag Sameach y que dentro de todo, más allá de que estamos un poco meditativos en cuanto a todo lo que representa la alegría en este tiempo de Purim, bueno, también se puede vivir la alegría con cierta medida. También se puede vivir la alegría en una forma no disipada, pero en una forma realmente tranquila. Y en última instancia, que tengamos la fuerza eventualmente de poder superar, no con la alegría externa, sino con la alegría interior, que podamos en este Purim pedir con más fuerzas que nunca para que todo este tiempo de guerra finalice ya de una vez, que los judíos, Amdu al-Nasham, que el pueblo de Israel, una vez más, como en los tiempos de Purim, pudieron pararse en sus vidas y por sus vidas, y pudimos sobrevivir a esta masacre que pasó hace 170 y tantos días atrás y que todavía duele en el corazón, en todo el cuerpo del pueblo judío. Gracias por acompañarnos, un placer poder tenerlo como siempre y que tengamos, obviamente, la posibilidad de tener Besorot Tovot. Un fuerte abrazo para todos y todas. Gracias.
Amén, amén. Que tengamos buenas noticias.